público te está siguiendo desde siempre, tus alumnos. Así es que te dejo el auditorio, es tuyo, doctora, para poder arrancar. Dale, muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias también a todos los presentes por acompañarnos y sumarse una vez más a estos talleres. Son prácticamente 3 encuentros donde el día de hoy vamos a estar hablando sobre causales de desvinculación o la forma de terminación de la relación laboral. Después vamos a estar hablando propiamente de las liquidaciones de salario. Estoy abriendo también, doctora. Vamos a estar hablando sobre la forma de liquidar o cómo hacer la liquidación final de haberes. Y vamos a estar hablando dentro porque estoy viendo el flyer dentro de, o al momento de hablar sobre la liquidación final de haberes, vamos a estar hablando también sobre el aguinaldo, los derechos, cómo calcular el aguinaldo, independientemente a lo que es la liquidación final de haberes, porque ahora que estamos llegando a fin de año, se plantean algunas situaciones. Y también en el último encuentro vamos a estar hablando todo lo que es sobre maternidad, lactancia, periodo de gravidez y otras disposiciones más relacionadas a los derechos de la mujer. Derecho de la mujer en el periodo de maternidad, lactancia y gravidez. También algunas jurisprudencias o situaciones judiciales que se plantean vamos a estar conversando. Entonces son 3 encuentros, hoy nos centramos netamente en causales de desvinculación y la idea es que el siguiente encuentro que vamos a ver con la doctora Luisana, si modificamos o tratamos de empezar un poquitito más temprano y terminar justo para el partido de Argentina, que también es una opción. Podríamos empezar, mira doctora, te comento nomás, podríamos empezar de repente a las 6 y terminamos a las 8. Creo que el partido empieza a 8:30, que aquí con los participantes para no posponer es una opción válida también. Pero si no, pasamos para el siguiente jueves, no hay problema. Entonces, porque la idea en el otro encuentro es hacer un taller y cambiar de metodología. Yo siempre en los talleres, cuando hablamos de la liquidación final de haberes, suelo hablar sobre los derechos que contempla la norma y suelo mostrar liquidaciones, pero en el otro encuentro quiero hacer algo mucho más práctico y hacer las liquidaciones en vivo dependiendo de ciertas, con casuísticas o con casos en concreto. Entonces, la idea es que estén todos ustedes prendidos y también ya les anticipo, si tienen alguna liquidación o tienen alguna historia que quieran usar para el siguiente taller, preparan para ese día y ahí en el momento ustedes van pasando en el chat y nosotros vamos haciendo estas liquidaciones para que el taller sea más dinámico. Y les digo, ese día hacemos también todo lo que sea la parte de aguinaldo. ¿Está bien? Entonces, si no hay dudas, estamos todos bien. Creo que la mayoría ya me conoce, perdón, la doctora Luisana también ya me presentó. Entonces, iniciamos formalmente nuestro encuentro, donde vamos a estar hablando sobre las causales de desvinculación hasta las 9, ¿sí? Otra cosa, si tienen duda, lo que sea, ustedes activan su micrófono y me dicen directamente, sin ningún inconveniente. A mitad de camino, por ahí sí vamos a hacer una pequeña pausa para que ustedes puedan refrescarse un poquitito, puedan descansar un poco la mente y luego avanzamos. Bien, cuando hablamos nosotros del proceso de desvinculación o las causales de desvinculación, tenemos que saber antes que nada lo siguiente. Cuando hablamos de cuando hablamos del momento del distracto o el momento de dar por terminada la relación laboral, esta puede ser por renuncia del trabajador, donde el trabajador manifiesta su voluntad de no continuar más. Y, ojo, si ustedes revisan todo el código laboral, de punta a punta, ustedes no van a encontrar el instituto de la renuncia. O no van a encontrar un inciso que diga se da por terminada la relación laboral en el momento en que el trabajador presenta una nota formulando su intención. Entonces nosotros no tenemos regulado qué es la renuncia, cómo se hace la renuncia por parte del trabajador. Lo único que nuestro código laboral tiene, mientras que les hablo, voy a traer mi código, lo único que el código laboral habla es del preaviso, que
dice en su artículo 80, si mal no recuerdo, o 78 más o menos, dice que el trabajador, al momento de dar por terminada la relación laboral, tiene que preavisar. Es lo único que dice. Si el trabajador decide dar por terminada la relación laboral, tiene que avisar con tiempo. Básicamente la renuncia suele ser sin un motivo o una causa aparente, ¿está bien? Es la simple decisión del colaborador o trabajador de dar por terminada la relación laboral. Y la norma solamente le impone una carga. Vuelvo a repetir que es el preaviso según el artículo, acá, 80, me equivoqué luego del artículo, disculpen, según el artículo 87 y siguientes del Código Laboral. Y la obligación de preavisar está en el 90, o sea, la sanción en caso de no preavisar está en el 90 segundo párrafo. Pero en el artículo 87 es donde se estipula que ambas partes tienen que preavisar. Ahora, saliendo de la renuncia, que es una de las formas de dar por terminada la relación laboral, encontramos el retiro justificado, que es cuando el trabajador de manera unilateral decide dar por terminada la relación laboral, pero por una causa aparente. Y acá hago un pequeño paréntesis, un segundo, voy a adelantar estas diapositivas para explicar. Cuando hablamos nosotros del artículo 78, que enseguida les voy a explicar, no se preocupen. En el artículo 78 hablamos del inciso K. Fíjense, son causas de terminación de los contratos de trabajo, 78 inciso K, el retiro del trabajador por causas justificadas con arreglo a la ley. El retiro, ¿dónde están las causales entonces? Porque ahí habla de unas causales, está en el artículo 84 del Código Laboral, que lo vamos a ver hoy a grandes rasgos si da el tiempo. Entonces, en el 84, el trabajador tiene varias causales, pero como siempre digo en clase, no todas las causales se centran en el artículo 82 y más adelante les voy a mostrar en qué otros artículos hay otras causales y en qué otras leyes hay otras causales para que el trabajador decida dar por terminado el vínculo laboral de manera justificada. Ahora, ¿cómo se indemniza en caso de desvincular, en caso de que un trabajador se retire de manera justificada? Porque en caso de renuncia, y hago un retrocedo y hago un pequeño paréntesis, en caso de renuncia es el trabajador el que manifiesta su voluntad, por lo tanto no tiene derecho a indemnizaciones del artículo 91, que es la indemnización por despido injustificado o la indemnización por falta de preaviso. Es más, él es el que tiene que preavisar. Al renunciar, renuncia a las vacaciones proporcionales, pero ante la renuncia el trabajador solamente va a tener derecho a cobrar el salario trabajado hasta la fecha, el aguinaldo proporcional. Ejemplo, si renuncia hoy 7 de noviembre, se le paga el aguinaldo proporcional hasta la fecha. Si casualmente ya tiene vacaciones causadas, se le tiene que abonar en efectivo si aún no lo ha usufructuado, pero hasta ahí es lo que percibe ante una renuncia. No se preocupen que en el siguiente taller vamos a hacer los cálculos de liquidación final ante renuncia también. Ahora bien, por otro lado, volvemos al tema del retiro justificado. Les decía, algunas causales están en el artículo 84, pero nuestro universo de causales no se centra solamente en el 84, hay otros artículos más que vamos a ver hoy. Y en caso de desvinculación, dice, bueno, ¿cómo se le tiene que indemnizar al colaborador o trabajador que se retire de manera justificada? Y ahí nos vamos al artículo 85 del Código Laboral, porque dice, el trabajador que se separa justificadamente del empleo o rescinde del contrato por las causas del artículo 84 va a tener derecho a las indemnizaciones establecidas para el despido injustificado y por falta de preaviso. En caso de controversia también se aplica el artículo 82, última parte, que esa sería la indemnización complementaria. Entonces, si un trabajador se retira de manera justificada, la liquidación final es como si fuera un despido injustificado. Se le hace una liquidación total y debería de cobrar la totalidad. Cuando un trabajador se retira de manera justificada, siempre tenemos que ver su antigüedad. Si es un trabajador con estabilidad, con una estabilidad general o una estabilidad relativa. Si tiene una estabilidad relativa, es decir, inferior a 10 años, pero habiendo superado el periodo de prueba,
la indemnización siempre va a ser normal, conforme al artículo 91, que son 15 jornales por cada año de servicio. Pero si encontramos un trabajador con estabilidad general que ha superado los 10 años de antigüedad, va a tener la indemnización doble, que serían 30 jornales por cada año de servicio, y debe de cobrar de esta forma, conforme el artículo 94 y siguientes del Código Laboral, especialmente el artículo 97, ¿sí? Ahora, otra forma también de distracto o término de la relación laboral, eso es en relación al trabajador. Tiene dos formas de dar por terminada la relación laboral. Pero el empleador, la patronal, también puede dar por terminada la relación laboral. Y tiene dos formas, ¿sí? La primera es el despido injustificado. Es decir, no hay una causa o hay una aparente reorganización de la empresa y ya no hay cabida para este colaborador, o simplemente ya no le cae bien, o están depurando el plantel de profesionales. Entonces no hay una causa aparente. Y ustedes me van a decir, ¿acaso no es una causal la reorganización o readministración de la empresa? No, eso no está en el Código Laboral. Si ese motivo se utiliza, y eso se utiliza como fundamento, perdón, si eso se utiliza como fundamento, es un despido injustificado. Por lo tanto, si es un despido injustificado, el trabajador tiene derecho a una indemnización conforme el artículo 91 del Código Laboral, que nos dice, en caso de despido sin justa causa, dispuesto por el empleador habiendo mediado o no preaviso, este deberá abonar al trabajador una indemnización equivalente a 15 salarios diarios por cada año de servicio o fracción superior a 6 meses. Además, también se le abona el preaviso que estuvimos hablando, contemplado en el artículo 87, si es que no se le ha preavisado. También se abonan vacaciones causadas, vacaciones proporcionales, aguinaldo causado, aguinaldo proporcional, todo, y el salario del mes trabajado. Obviamente, todo lo que correspondiere debe de cobrar el trabajador ante un despido injustificado, ¿sí? Por otro lado, si de repente la patronal considera que hay una causal, y acá retrocedemos otra vez al artículo 78, nos vamos al inciso J. El despido del trabajador por el empleador con causa justificada conforme a lo dispuesto en este código. Bueno, de ahí nos vamos al artículo 81 del Código Laboral, donde están algunas causales para despedir al trabajador. Como les digo, hay otras causales dentro del mismo Código Laboral y otras leyes que lo vamos a ver hoy. Entonces, claro, la patronal puede despedir de manera justificada, está dentro de sus potestades, pero para despedir de manera justificada tiene que tener los medios probatorios necesarios. Y enseguida les voy a explicar por qué les digo esto. Ahora, ¿cuál es la consecuencia jurídica de despedir justificadamente conforme al artículo 81, conforme al artículo 78, inciso J? Nos vamos al artículo 82, porque dice, el empleador que despida al trabajador o rescinda el contrato de trabajo por las causas especificadas en el artículo anterior, no incurre en responsabilidad alguna ni asume la obligación de preavisar ni indemnizar. ¿Ven? No se tiene que preavisar ni indemnizar cuando es con causa justificada. ¿Qué le abonamos al colaborador? Le abonamos entonces el salario trabajado hasta la fecha, el aguinaldo proporcional, y si se está adeudando vacaciones causadas, pero más que eso, no. ¿Entienden? No se preocupen que el otro jueves, repito, para los que se sumaron recién, vamos a hacer justamente la liquidación de este tipo de situaciones. Entonces, y vamos a estar viendo hoy las causales. Les decía, ¿por qué es muy importante que la patronal, cuando despida por causa justificada al trabajador, tenga todos los documentos? Porque suele suceder, y hay altas probabilidades de que entre paréntesis, se le descubrió al trabajador robando, o se le descubrió cometiendo faltas graves, o llegaba siempre tarde, o se ausentó y no justificó, que son causales del Código Laboral, y la patronal le despide, hay altas probabilidades de que el trabajador le demande igual a la patronal por despido injustificado. ¿Por qué? Porque sabe que la patronal
no tiene los documentos que acrediten la causa por la cual le ha despedido. Realmente en nuestro país muchos dicen el código laboral protege mucho al trabajador y puede ser que sí, puede ser que no. ¿Cuál es la falencia, la falta principal de, de los trabajadores? ¿Cuál es la falta que nosotros tenemos? Es que, perdón, ¿cuál es la falta principal de los empleadores? Los empleadores se manejan en un gran grado de informalidad y no tienen documentadas las faltas de los colaboradores, no tienen firmados los recibos de liquidación, no tienen firmado la constancia de haber conseguido vacaciones o pagado aguinaldo. Entonces, ante estas ausencias de documentos o instrumentales, es que los trabajadores demandan y terminan ganando los juicios. ¿Por qué? Porque hay una falta o ausencia por parte del colaborador. Un segundo. Les quiero pedir 5 minutitos nomás de una pausa. Tengo que resolver algo aquí y retomamos en 5 minutos, por favor, ¿sí? Y ya nos aprovechen también si quieren levantarse, tomar agua, ir al baño y ya empezamos puntualmente con las causales y ya empezamos con el contenido y el análisis de la norma. Ahora lo que yo les estuve diciendo a ustedes fue solamente la parte introductoria y las 4 formas en que se puede dar por terminada la relación laboral, principalmente, repito, despido justificado, despido injustificado, renuncia, retiro justificado. Vamos a ver enseguida, conforme el artículo 78, que hay otras causales también, por ejemplo, el mutuo acuerdo, donde ambas partes deciden dar por terminada la relación laboral, por supuesto, que también está contemplado, y en caso también de que el trabajador esté disconforme con un despido justificado o injustificado, el trabajador, si es estable, dirigente sindical o tiene más de 10 años de antigüedad, puede demandar por reintegro al trabajo, ¿sí? Entonces, todas estas situaciones ahora lo vamos a analizar en 5 minutitos, si me permiten.
Estamos de vuelta. Muchísimas gracias por esperarme. Disculpen, tuve que resolver algo nada más por mensaje. Pero ya estamos de vuelta. Ahora bien, ya terminamos la parte introductoria, proyecto directamente para tener en cuenta la parte para empezar las causas de desvinculación, como les estaba diciendo, para los que se sumaron recién. Si tienen alguna duda o lo que sea, directamente activan su micrófono para hacer las preguntas, ¿sí? Nos quedamos aquí. Para los que son colegas, siempre hago esta parte introductoria también. Cuando se va a iniciar una demanda, sea por parte del trabajador o sea por parte de la patronal, especialmente en este caso para el trabajador, se tiene que tener en cuenta los requisitos del artículo 110 del Código Procesal Laboral. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque nosotros estamos hablando de un fuero que es diferente a lo civil o diferente a lo penal o diferente a la niñez, claramente. Entonces, el 110 nos dice que para iniciar una demanda se tiene que, obviamente, designar al juez, poner todos los datos, poner todos los datos del trabajador que tenemos aquí en pantalla. Ay, perdón. Un segundito. Un segundito, por favor. Bien, les estaba diciendo que obviamente dentro del escrito inicial tienen que consignar todos los datos del trabajador, según aquí el 110. En ese sentido, fíjense que acá dice el inciso B, nombre, apellido, nacionalidad, domicilio, estado civil, edad, profesión, oficio del actor. Ya para los que tramitan expedientes de gestión de expedientes electrónicos, sí o sí también aquí se pone el número de cédula de identidad. Para el sorteo luego se necesita el número de cédula, acá también se introduce la cédula de identidad. Es muy importante que el domicilio sea exacto, con la mayor precisión posible. Aquí daban de la ciudad de Asunción, no nos sirve. Aquí daban número tal, entre las calles tal y tal de la ciudad de Asunción, barrio tal, y citar un punto de referencia preferentemente. Es más, hay jueces que dentro de sus atribuciones y según el artículo 110, inciso B, piden que se acompañe un croquis del domicilio del trabajador. Eso está mal. El juez es porque hace esto porque tiene un interés. No, el juez hace para facilitar al momento de notificar ciertas cuestiones y hoy, y es más, también presentar un croquis de la parte demandada sería genial. ¿Por qué? Porque hoy en día con el uso de tecnología ingresamos en Google Maps, nos permite hacer un print de pantalla, luego puntuar dónde es el domicilio tanto del actor como del demandado para facilitar el trabajo del ujier al momento de notificar, porque si no después tenemos cédulas que se devuelven, cédulas que nos entregan en el lugar que se debieron entregar, incidentes de nulidades innecesarios. Entonces, por esta situación se recomienda, y es más, repito, hay jueces que piden luego que se acompañe un croquis y está súper bien para agilizar y facilitar el trabajo. En el inciso C también se incluyen todos los datos del demandado, nombre, apellido, domicilio, profesión. Aquí también el número de RUC o si es una persona física o tiene un emprendimiento personal, también el número de cédula. De hecho que, repito, para el sorteo de expedientes electrónicos se requiere luego de estos datos, por lo tanto también lo ideal es ya introducirlo en este punto, ¿sí? También es el número de RUC o cédula de identidad. También empieza el inciso D. En el escrito inicial de demanda es muy importante hacer como dice aquí, la exposición precisa de los hechos. Yo no les estoy diciendo a ustedes que se tiene que hacer un libro, un cuento y una novela, pero sí detallar en lo posible la mayor cantidad de datos. ¿Cuándo empezó la relación laboral? ¿Qué hacía el trabajador? ¿Cuál era su horario de trabajo? ¿Cuál era la función desempeñada? ¿A qué se dedica la empresa? De repente, ¿cuál era el salario percibido? ¿Cuál era su antigüedad? La fecha del distracto y el motivo del distracto.
Ustedes pueden agregar otras cuestiones si consideran, por ejemplo, no tenía seguro social, van a pedir una indemnización por ese fin, sufrió algún tipo de daño psicológico, moral o moving, van a pedir indemnización, entonces es importante hacer la exposición precisa de los hechos en relación a esto. Y también, dentro de la exposición precisa de los hechos, es muy importante mencionar si algún administrador, gerente u otra persona que actúa en representación de la patronal se encuentra vinculada al momento del distracto o algo le relaciona con el trabajador que el trabajador quiere demandar, es importante que aquí se detalle puntualmente. ¿Por qué les digo esto? Porque el artículo 148 del Código Procesal Laboral dice, y atiendan bien, cuando hablamos de la prueba de absolución de posición, las partes podrán solicitar la comparecencia del administrador, gerente o encargado o de cualquier persona que desempeñe funciones directivas a nombre del principal cuando los hechos motivadores del conflicto sean propios de ellos. ¿En qué momento nosotros manifestamos los hechos motivadores propios del administrador, del gerente o de otra persona que desempeñe funciones directivas? Al momento de iniciar la demanda. ¿Qué quiere decir esto? María Pérez, gerente de recursos humanos, citó a mi mandante, María Laura, y le dijo que no regrese más a este lugar, que no regrese más a la empresa, arrojando sus pertenencias a la calle, en fecha tal. Eso nosotros hacemos al momento de hacer la exposición precisa de los hechos. ¿Por qué? Porque después podemos citar a María Pérez, gerente de recursos humanos, en relación a esos hechos motivadores. Y si hay otros hechos motivadores más que queremos relacionar con las personas para después pedir la absolución de posiciones, entonces este es el momento procesal oportuno de, dentro de la exposición precisa, contar qué fue lo que pasó en relación a estas personas que actúan en representación de la patronal. También, obviamente, la mención de los derechos en que se funda la acción, el código laboral, tal artículo, o si se va a utilizar leyes complementarias también. Ejemplo, la ley de servicio doméstico, si es una trabajadora doméstica. Luego tenemos el inciso E, que es la cosa demandada, que es lo que vamos a dar en el siguiente encuentro, porque dentro de la cosa demandada es cuando nosotros estipulamos qué es lo que queremos, el quantum o la cuantía, cuáles son los rubros que este trabajador está reclamando. Y algo muy importante, dentro de la cosa demandada, a veces como abogados nos podemos equivocar, podemos obviar algunos rubros o matemáticamente podemos solicitar un monto erróneo. ¿Eso quiere decir que el juez no nos va a conceder lo que estamos pidiendo? No. Recuerden siempre que en materia laboral el juez tiene facultades ultra y extra petita. Es decir, puede dar o puede condenar al pago de rubros que no se pidieron o puede condenar el pago de rubros con montos superiores a los reclamados en juicio. ¿Por qué? Porque estos rubros, estos derechos o estos haberes laborales son de orden público, es decir, se tienen que hacer de todas formas y el juez tiene que hacer el cálculo conforme a derecho para ver cuánto le corresponde al trabajador. Conforme al principio de equidad, ojo, hay otros rubros que quedan ya de acuerdo a la interpretación del juez para ir estableciéndolos, que lo vamos a ver en el siguiente encuentro, no se preocupen. Aparte de la cosa demandada, que es la cuantía o los rubros que se está reclamando, también en materia laboral, por eso me es muy importante hacer esta salvedad, en materia laboral, según el inciso F y el artículo 156, se tiene que enunciar ya la prueba instrumental que se acompaña. El único momento procesal oportuno en materia laboral para presentar las instrumentales es al inicio o contestación de demanda. Después, en la etapa de ofrecimiento de pruebas, yo puedo ofrecer instrumentales, traer fotografías, certificado y eso. No, ya no puedo más nada. Puedo tratar de introducir por medio del ofrecimiento de pruebas más adelante. Puedo tratar de introducir por vía de oficio pruebas instrumentales. No, si no doy cumplimiento a lo que dice el inciso F y el artículo 156. ¿Qué dice? Vean ahí.
Si el actor no tiene a su disposición las instrumentales, lo designará con la mayor precisión posible, expresando su contenido y el lugar en que se encuentra. Ejemplo. El trabajador le dice al abogado, mira, mi empresa hace 2 años me dio un certificado de trabajo. Yo ese certificado de trabajo, el original, presenté en la cooperativa XX para gestionar un préstamo. Qué oportunidad increíble tiene el abogado porque dice, claro, tengo ahí una prueba súper importante que es el certificado de trabajo original, pero no estoy logrando conseguir. Entonces, ¿qué pongo en mi escrito inicial de demanda? Certificado de trabajo, el cual consta en la cooperativa XX, donde el trabajador presentó para la gestión de un préstamo en fecha tal, donde consta su salario y su antigüedad, y en el momento procesal oportuno solicitaremos el oficio pertinente para que la cooperativa XX remita el original del certificado de trabajo. Así funciona. Entonces, si no tenemos a nuestra disposición, lo incluimos con la mayor precisión posible. Y esto se refuerza con el 156 porque dice, la prueba instrumental que estuviese en poder de las partes deberá acompañarse con la demanda de reconvención o contestación de las mismas, so pena o bajo pena de no poder ofrecer en adelante dicha prueba. Si las partes no la tuviesen a su disposición, la designarán con toda exactitud, expresando su contenido y el lugar en que se encuentra. Más claro, imposible. Entonces recuerden siempre esto en relación a las pruebas instrumentales. Hoy en día, con el uso de tecnología, ¿qué pasa si yo tengo una grabación, tengo un video o tengo algunos documentos en formato electrónico? Eso también es instrumental. Tengo grabaciones o tengo conversaciones de WhatsApp. Esos son instrumentales también. Yo tengo que presentar el inicio de contestación de demanda. Sí, por supuesto. Hoy en día eso es considerado un instrumental. ¿Y cómo lo presento si tengo un video o tengo una grabación? Puedo presentar en formato digital, que es un pendrive, o en un CD. Presento, obviamente tengo que verificar que esté bien grabado en el CD o que sea de fácil lectura. Y eso se presenta en un sobre cerrado ante el juzgado. Atendiendo a que puede ser en formato electrónico, yo quito foto del sobre, eso levanto con el escrito inicial de demanda, pero tengo que acercar al juzgado el CD o el pendrive dependiendo de cuál sea la presentación. Paréntesis nomás también, si se están presentando estos medios, también tiene que ir un pendrive o un CD como copia para traslado para la adversa para que pueda tomar conocimiento, ¿sí? Porque ahí dice la primera parte del 110 que no les leí. La demanda debe interponerse por escrito acompañada de tantas copias cuantos sean los demandados. Estas copias son las copias para traslado y ahí debe de contener todo esto e inclusive también las instrumentales, sean en formato digital o no. Rápidamente también es importante que hablemos nosotros de el plazo de prescripción, ¿sí? Cuando hablamos del plazo de prescripción, nosotros tenemos 3 plazos importantes nomás dentro del fuero laboral, a diferencia de lo civil o de lo penal, que hay muchos plazos para la prescripción. Nosotros nada más tenemos 3, ¿sí? ¿Cuáles son? Un segundo. Nosotros tenemos nada más 3 y son los que tenemos ahí en pantalla. Tenemos lo que es el artículo 399, el 399, donde habla de que las acciones acordadas por el código o derivadas del contrato van a tener un plazo de 1 año o prescribirán al año de ellas haber nacido, es decir, el trabajador tiene derecho a reclamar 1 año, por ejemplo, salarios adeudados, vacaciones, aguinaldo, reajuste salarial o diferencia salarial si es que estaba cobrando por debajo del mínimo, pago de comisiones, indemnizaciones por daño moral, daño psicológico, moving,
Eso sí va a ser desde el distracto, pero tiene un año para reclamar el colaborador. Ahora, cuando hablamos, por ejemplo, de salarios adeudados, ¿cómo se computa? No es que vamos, ejemplo, se debe salarios adeudados de julio, agosto y septiembre. No es que septiembre, a partir de septiembre tenemos un año, no. Para el salario adeudado de julio, se tiene de julio a julio, de julio 2024 a julio 2025. El salario de agosto se tiene para reclamar de agosto 2024 a agosto 2025. Y el de septiembre 2024 a 2025, ese es el cálculo que se realiza. ¿Estamos bien? Para el aguinaldo, el Código Laboral habla que el aguinaldo se tiene que abonar antes del 31 de diciembre de cada año. Entonces el trabajador va a tener derecho a reclamar un año a partir del 31 de diciembre. Ejemplo, no se le pagó el aguinaldo 2023. ¿Tiene tiempo todavía para reclamar? Sí, hasta el 31 de diciembre del 2024 puede demandar por el pago de aguinaldo. Ya el aguinaldo causado 2023. En cuanto a las vacaciones, sí es un poco diferente este plazo porque se adiciona 6 meses a los un año. ¿Y por qué se adiciona 6 meses? Porque el artículo 222 del Código Laboral habla de que el trabajador, una vez que cumple su aniversario laboral, tiene 6 meses, que es un periodo de goce, para usufructuar sus vacaciones. Entonces, hay jurisprudencias que dicen que el derecho a reclamar, o se origina realmente el derecho a reclamar, cuando termina el periodo de goce. Ejemplo, si el aniversario laboral es en enero, o sea, el trabajador en enero de cada año es su cumpleaños laboral, tiene derecho a vacaciones, nosotros tenemos 6 meses de periodo de goce. ¿Qué decir? Quiere decir febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. A partir de julio 2024 hasta julio 2025 tiene un año para reclamar ya a partir de determinado el periodo de goce. ¿Está bien? El artículo 400 también habla de los plazos, donde dice que prescribirán a los 60 días la acción para dar por terminado el contrato. Y acá solamente, colegas, les menciono 3 incisos principales para no demorarnos mucho. La acción para dar por terminado un contrato de trabajo por causas legales. El término va a correr desde el día en que ocurrió la causa que dio motivo a la terminación. La acción para reclamar el pago por falta de preaviso legal, el término va a correr desde la fecha de despido. Y la acción para reclamar la indemnización por despido injustificado del trabajador o el pago de daños y perjuicios al empleador por retiro injustificado del trabajador. Y el término va a correr desde el día de la separación de aquel. Quiere decir que las indemnizaciones por despido injustificado del artículo 91 y la indemnización por falta de preaviso del artículo 87, tenemos nada más 60 días para demandar. Y estos 60 días, ¿cómo se cuenta? Dice el 400 desde la fecha del distracto. Hoy, 7 de noviembre, se le despidió al trabajador. Hoy es el día 1. 1, 2, 3, 4, tenemos que contar así, no podemos redondear en 2 meses, porque hay meses que tienen 30, 60 días, etcétera. Perdón, 30, 31 días y febrero también entre 28 y 29. Entonces tenemos que contar 1, 2, 3 y se cuentan días hábiles e inhábiles para los 60 días. ¿Está bien? Esos son los únicos 2 plazos que tienen los trabajadores. Ah, y otra cosita, yo les decía también en el 399 para daño moral, daño psicológico, moving. Fíjense que estamos hablando de daños o por daño y perjuicio, como ustedes quieran llamarlo. Acá hay una pequeña confusión siempre, porque el Código Civil, en cuanto a la prescripción o el tiempo para demandar por daño y perjuicio, dice 2 años tiene la persona para demandar. Pero nosotros no nos regimos por el Código Civil, nos regimos por el 399. El trabajador que va a demandar por daños y perjuicios o cualquier tipo de daño tiene un año nomás desde el momento del distracto. O si sufrió un accidente laboral y va a demandar por daños y perjuicios por el accidente laboral, tiene un año desde que sufrió el accidente laboral. ¿Sí? Ojo, presten mucha atención en ese punto. ¿Y qué pasa si el trabajador quiere demandar, hoy que vemos muchos de estos juicios, falta de aporte al IPS o daño por falta de aporte al IPS y no haber tenido acceso a la jubilación o
pago de aporte al IPS para acceder a la jubilación o todo lo que sea relacionado al seguro social. Hay jurisprudencia que dice que esos reclamos son imprescriptibles. ¿Qué quiere decir? Que no hay una fecha, no se ajusta al 399 y al 400. Quiere decir que el trabajador en cualquier momento puede demandar por la falta de aportes al IPS para acceder a la jubilación, porque se dice que tanto la jubilación como todo lo que sea materia de seguridad social es un derecho humano y los derechos humanos son imprescriptibles. Pero paréntesis, esa solamente es una tendencia, una corriente interpretativa. Hay otra corriente interpretativa que se mantiene en el artículo 399 y dice el trabajador tiene un año más para reclamar la falta de aportes al IPS. Si ustedes interponen juicios de esta índole, va a depender de la interpretación del juzgador, porque no hay una jurisprudencia uniforme todavía al respecto, ¿sí? Eso es en relación al trabajador. En relación a la patronal tiene 30 días para iniciar la demanda si es por despido justificado. ¿De dónde esto sacamos? Del artículo 401. Dice, acá para los que me siguen, tenemos luego en pantalla. Si transcurrido 30 días desde aquel en que el empleador tuviera conocimiento de una causa justificada para separar al trabajador sin responsabilidad legal, no ejercitase sus derechos, estos quedarán prescritos. Y ahora, viene acá un pequeño debate, y esto va para los colegas que litigan. Ustedes van a leer el Código Laboral de punta a punta también. Y cuando no es un trabajador con estabilidad total, es decir, tiene 8 años, 7 años, 5 años de antigüedad, no alcanza los 10 años de antigüedad, no es necesario iniciar un juicio de justificación de causal de despido. El Código Laboral habla de dos situaciones en las que se inicia este juicio ante un juez laboral. Uno, cuando hablamos de un trabajador estable que tiene más de 10 años de antigüedad ininterrumpida ante el mismo empleador, artículo 94 y siguientes del Código Laboral, y cuando tenemos una persona que tiene estabilidad sindical. No hablamos del dirigente sindical. Un dirigente, porque ustedes tienen que saber que dirigentes pueden haber 800 dentro de un sindicato y todo lo que ustedes quieran. Pero la estabilidad sindical es algo que se le concede a ciertos dirigentes nomás, dependiendo de la cantidad de asociados. Entonces, solamente para el que tiene estabilidad sindical se tiene que iniciar un juicio de justificación de causal de despido. Y ahí es cuando nos vamos al 401. Es decir, no es necesario había sido iniciar un juicio para un trabajador que tiene 7, 8, 9 años de antigüedad. No, no es necesario. Ahora, si el colega se siente más seguro, más cómodo, iniciando un juicio de justificación de causal de despido, bueno, está en todo su derecho. La justicia no le puede negar el cargo o negar interponer la demanda si así lo desea para su mayor tranquilidad. Pero eso simplemente representa una mayor sobrecarga al sistema judicial, no es necesario. Y ustedes van a decir, pero ¿y qué pasa si el trabajador después demanda? Si el trabajador demanda, hay altas probabilidades, ustedes tienen la posibilidad de contestar la demanda y ejercer su derecho por medio de la contestación o el principio de contradicción. Y ahí, al contestar la demanda, ustedes acompañan todas las pruebas que tienen y en las cuales basamentan sus alegaciones o basamentan el motivo por el cual le han despedido de manera justificada al trabajador. No es necesario, ¿sí? Pero supongamos que estamos ante un trabajador estable, más de 10 años de antigüedad o un dirigente sindical, si nosotros tomamos conocimiento de que cometieron una falta en relación a sus servicios, tenemos 30 días para iniciar la demanda desde el momento que se toma conocimiento. En este caso puntual, hay situaciones en las que, por ejemplo, el trabajador llega tarde o se ausentó y no justificó. Ahí no es necesario abrir un sumario o una investigación. Hay otras situaciones que son un poco más delicadas. Por ejemplo, el trabajador era un empleado de confianza, administraba bienes, administraba dinero, o era cajero de años, o era un contador de años, y se descubre que hay faltantes
pero queda la duda si fue o no este trabajador de confianza, entonces se tiene que hacer una auditoría externa o se tiene que abrir un sumario o una investigación. Entonces, una vez concluido sumario, administración o auditoría, donde se tiene certeza de las faltas cometidas por el trabajador, a partir de ahí se tiene 30 días para iniciar la demanda. ¿Está bien? Por eso les digo, el tema de los 30 días va a depender mucho de la causal o del motivo puntual. Ahora, el 3, retrocedo, el 399, 400 y 401 nos dice desde dónde empieza a computarse o a correr el plazo de prescripción. Y el artículo 404 nos dice en qué momento termina de computarse el plazo de prescripción. Y acá nos centramos en dos incisos, en dos incisos que son los más importantes. El artículo 404 nos dice en qué situaciones se interrumpe la demanda. La demanda se interrumpe principalmente por la interposición de la demanda. A diferencia de lo civil, es por la mera interposición de la demanda. No es con la notificación, como sucede en lo civil, basta con que el trabajador presente y se ponga a cargo a su escrito y con eso se interrumpe el plazo. O por las gestiones privadas de arreglo entre las partes para hacer efectivo algún derecho. ¿Qué quiere decir esto? El ejemplo más común son las famosas audiencias de mediación en el Ministerio de Trabajo. Si ambas partes participaron, hayan llegado o no a un acuerdo conciliatorio, eh, eso es un acto que interrumpe. ¿Por qué? Porque hubo un intento de arreglo. Ahora, en el Ministerio de Trabajo no compareció nunca la patronal, solamente compareció el trabajador, entonces no se aplica el inciso D, ¿sí? Ambas partes tienen que estar presentes. Esto es para los trabajadores en línea general. Pero también cuando hablamos del servicio doméstico, los trabajadores y las trabajadoras de este sector, ellos tienen su ley especial que es la 5407. En esta ley 5407/2015, si no me equivoco, en el artículo 22 de su ley habla de la prescripción. ¿Y qué dice? La prescripción se interrumpe, nos vamos al numeral A, la prescripción se interrumpe en los siguientes casos: con la presentación de la queja, reclamo o denuncia ante la autoridad administrativa, con la interposición de la demanda, por el reconocimiento expreso tácito que la persona a cuyo favor corre la prescripción haga el derecho de aquella contra quien prescribe, por casos fortuitos o fuerza mayor debidamente comprobado. Nos vamos al numeral o al inciso A. Fíjense que si la trabajadora o trabajador doméstico solicita una audiencia de mediación y no se presenta la patronal, no importa, porque igual ese acto interrumpe el plazo de prescripción. ¿Entienden? Basta con que el trabajador doméstico haga una queja, reclamo o denuncia ante el Ministerio de Trabajo y con eso ya se interrumpe el plazo de la prescripción. Ahora, ¿el plazo de prescripción se interrumpe para siempre? No. El plazo de la prescripción realmente se reinicia. Hay jurisprudencias ya que hablan de esto. Si hoy fue la audiencia de mediación, para ambos casos, para el artículo 404 o el artículo 22 de la ley especial, si hoy fue la audiencia de mediación y participaron ambas partes, no llegaron a ningún acuerdo, pero participaron ambas partes, a partir de hoy empieza nuevamente a correr el día 1, 2, 3, 4 para iniciar la demanda. El trabajador tiene nuevamente 60 días, ¿sí? No es que se interrumpe para siempre. Hasta ahí son los puntos más importantes. Estamos bien todavía hasta aquí. ¿Todo bien? Bien. Hacemos nuevamente, para no marearles tanto, lo que pasa es que quiero ir haciendo pequeñas pausas de minutitos para que ustedes relajen su cerebro. Hacemos una pequeña pausa de 3 minutos nuevamente, porque esta parte también fue mucho contenido. Y a las 8 ya arrancamos sin parar todas las causales. ¿Está bien? Aprovechen para distenderse, saltar un ratito, por favor, y después continuamos.
Vamos ahora al... Bien, estamos de vuelta otra vez. Espero que se hayan estirado un poquitito y distendido, ¿sí? Porque ahora terminamos esa parte de datos importantes en materia laboral, especialmente para los que litigan o para los que están en la función judicial, para que manejen estos datos en cuanto a lo importante para iniciar la demanda o para los plazos, especialmente para las excepciones de prescripción, esto es importante, o cuando se hace la audiencia de ofrecimiento de pruebas y suelen haber incidentes de oposición, siempre es muy importante manejar esta parte del momento para presentar las instrumentales o cuando se presenta la absolución de posiciones administradores, gerentes, también son detalles que se tienen muy en cuenta, por eso suelo desarrollar esto brevemente. Ahora bien, empezamos las causales propiamente, que es el tema de hoy. Y nos vamos aquí. Cuando nosotros hablamos de causales estipuladas en el código para terminar el contrato de trabajo, primero nos vamos al artículo 78, donde el artículo 78 engloba la mayor cantidad de causales posibles. Uno, dice, el contrato puede terminar por las estipuladas expresamente por las partes, si no fueren contrarias por la ley. También por el mutuo consentimiento, que les decía hace rato, es uno de los más comunes cuando tanto el trabajador como el empleador deciden dar por terminada la relación laboral. Pero cuando hablamos de el mutuo consentimiento, se tiene que dar ciertas formalidades. Porque dice, para los que me siguen en pantalla, formalizado en presencia de un escribano público o un representante de la autoridad administrativa o del secretario del Tribunal de Trabajo o de 2 testigos del acto. Entonces, cuando vamos a dar por terminada la relación de mutuo acuerdo, tiene que haber un escrito donde se deje constancia de esto y sea ante un escribano, un representante del Ministerio de Trabajo, es decir, las famosas audiencias de conciliación, o ante 2 testigos preferentemente. Ahora, siempre aclaro esto. Por más de que sea bajo mutuo consentimiento, tiene que haber un segundo documento. O dentro de este documento tiene que constar, o al pie de este documento tiene que constar lo siguiente: la liquidación final, porque independientemente a cómo termine la relación laboral, el trabajador, y si es por mutuo consentimiento, igual el trabajador tiene derecho a percibir ¿qué cosa? Salario trabajado hasta la fecha y aguinaldo proporcional. Si se le adeuda las vacaciones, también las vacaciones, ¿ven? Entonces, tiene que constar dentro de este documento o en un documento anexo
la liquidación que percibe el trabajador, el monto, y el trabajador tiene que firmar ese recibo de haberes. ¿Está bien? ¿Por qué les digo? Porque muchas veces el trabajador y el empleador deciden dar por terminada la relación laboral de mutuo acuerdo o en apariencia es de mutuo acuerdo, se le paga al trabajador y después el trabajador dice no, realmente acá el despido fue injustificado y yo quiero la indemnización que me corresponde por ley. Entonces inicia un juicio pidiendo para cobrar la diferencia que le hubiese correspondido y ustedes me van a decir, estos tipos de juicios son válidos o no. Los que yo vi hasta ahora prosperan en su totalidad porque acuérdense que la Constitución Nacional y el Código Laboral en su artículo 3 hablan del derecho a la irrenunciabilidad de los derechos laborales, que valga la redundancia, es un principio, el principio de irrenunciabilidad que se tiene muy en cuenta, pero eso es para debate en otro momento. Hablamos también de que el contrato de trabajo termina por la muerte del trabajador o la incapacidad física o mental del mismo, y dejo en rojo esta parte que dice que haga imposible el cumplimiento del contrato de trabajo. Entonces, obviamente, si el trabajador fallece, termina la relación laboral. Pero, ¿qué pasa si un trabajador empieza a tener algún tipo de incapacidad física o mental? Si el vínculo laboral puede seguir, se le traslada de dependencia y continúa. Pero si se hace imposible el cumplimiento del contrato, se tiene que dar por terminada la relación laboral. ¿Cuál es la forma de indemnizar? En un ratito les voy a decir cómo se indemnizan este tipo de situaciones. Ahora, por otro lado, un ejemplo, el trabajador tiene epilepsia, pero es medicado, pero de repente por el estrés, el ambiente laboral o por cosas de la vida, sus ataques de epilepsia empiezan a ser más frecuentes y la medicación ya no le controla o la medicación ya no le regula este tipo de situaciones. Se hace imposible el cumplimiento del contrato porque el colaborador ya no puede trabajar, pone en riesgo a la empresa o a sus compañeros de trabajo, ahí se toma la decisión. ¿Sí? Claro, por supuesto. Lo ideal es constar o que la empresa tenga un diagnóstico médico, que el trabajador se pueda someter a una junta médica para tener certeza de esto. O de repente el trabajador empieza a desarrollar un trastorno de bipolaridad y hay días que no se medica y viene muy agresivo, o hay días que se medica pero consume alcohol, entonces se potencian algunos rasgos y se hace imposible el cumplimiento del contrato. Entonces, por eso les digo, hay situaciones que se tornan difíciles. O una incapacidad física, por ejemplo. Tenemos un trabajador que presta servicio en el área de depósito que fue contratado exclusivamente para cargar artículos pesados y le diagnostican hernia de disco, que le imposibilita seguir cargando cuestiones pesadas. Le podemos trasladar de dependencia, pero si es lo único para lo cual fue contratado, se hace imposible el cumplimiento del contrato, se podría evaluar esta situación. Pero como siempre les digo, como hablamos de diagnósticos médicos, la empresa para tomar la decisión del distracto tiene que tener tiene que tener los estudios médicos, tiene que tener una junta médica o un dictamen médico que certifique que es imposible el cumplimiento del contrato para dar por terminada la relación laboral. ¿Ok? Por otro lado, tenemos el inciso de caso fortuito de fuerza mayor que imposibilite permanentemente la continuación del contrato. Ejemplo, hubo un incendio, quemó todo, o fuerza mayor lo que pasó esta mañana en algunas ciudades, vino una tormenta demasiado grande. Ejemplo, una empresa o un establecimiento X voló el techo, se inundó todo el lugar, hizo cortocircuito, se destruyó el establecimiento comercial. Estamos hablando de fuerza mayor que imposibilite permanentemente la continuación del contrato si es que se destruyó todo. El siguiente caso, obviamente, es el vencimiento del plazo o terminación de la obra en los contratos celebrados por plazo determinado o por obra. Si estamos bajo la modalidad de empleo por tiempo determinado, es decir, ya hay una fecha de término,
la relación laboral termina sin obligación para ninguna de las partes una vez llegada la fecha del contrato. O si es una obra, una vez culminada la obra, el contrato termina sin obligación para ninguna de las partes. Pero para el inciso E es muy importante que exista un contrato escrito que sea por tiempo determinado y pues y exista una cláusula donde estipule en qué fecha termina el contrato o cuál es la fecha probable de terminación de la obra o cuál es la obra que se tiene que construir y una vez culminada la obra termina el contrato. Es muy importante. ¿Por qué les digo esto? Porque si ustedes no tienen un contrato escrito por tiempo determinado que estipule esto, vamos a irnos a las presunciones del artículo 19 y otros más del Código Laboral, donde dice, a falta de estipulación de un contrato escrito, se va a tener por cierto las condiciones establecidas en el Código Laboral. ¿Cuáles son? Que no había una fecha de término, que ganaba solo mínimo, que cumplía una jornada de 8 horas y muchas situaciones más. Entonces, es muy importante un contrato escrito ante este tipo de situaciones. El inciso F hablamos también de la muerte o incapacidad del empleador siempre que tenga como consecuencia ineludible o forzosa la terminación de los trabajos. Ejemplo, hablamos de la patronal, el señor fulano de tal era el dueño de su empresa, fallece, los hijos no tienen la intención de dar continuidad al negocio del padre porque cada uno tiene su propia actividad comercial, entonces se extingue, ¿sí? Porque no, nadie más va a seguir a la cabeza. Otra situación, vamos a trasladar más al plano doméstico, fallece, es una trabajadora doméstica y fallece su jefa, fallece la patrona. ¿Qué sucede en ese tipo de situaciones? Y acá hay que distinguir algo muy importante, porque a veces se le contrata a una persona para el cuidado de una persona adulta. Viene la trabajadora doméstica, la atiende a esta persona adulta, la persona adulta fallece, pero la que le había contratado era la hija, la que le estaba abonando el salario era la hija, entonces no estamos hablando propiamente de la muerte del empleador, porque el empleador no era la persona que falleció. Ahora, había una trabajadora doméstica, la patrona le pagaba, la patrona fue la que le contrató, le daba órdenes y fallece por accidente de tránsito o le toca una enfermedad galopante y fallece, ahí sí estamos hablando del inciso F, ¿sí? Porque la persona que contrató los servicios y abonaba es la que falleció. Por eso cuando hablamos de servicio doméstico hay que atender mucho quién es el que pagaba, quién daba las órdenes y también quién contrató el servicio, ¿sí? O por el camino. Acá algo muy importante, porque hace poco tomé conocimiento de un caso así y me resultó muy interesante. Hablamos de la incapacidad del empleador. ¿Qué pasa si el empleador empieza a desarrollar pérdida de memoria, Alzheimer? Y fue la que había contratado los servicios. Hay incapacidad por parte del empleador, sí, pero para que esta incapacidad del empleador, disculpen el ruido de fondo, para que la incapacidad del empleador se constituya como tal, se le tiene que declarar incapaz al empleador. ¿Cómo se declara incapaz al empleador? Por medio de un juicio civil de insanía. Y ustedes me van a decir, ¿qué pasa si ya estamos en pleno juicio y no tenemos esta insanía? O sea, no tenemos la sentencia y efectivamente la empleadora ni siquiera puede firmar un documento porque ya está totalmente incapaz. Indagando un poco más, los colegas civilistas me dijeron que se puede pedir una medida cautelar para que salga una insanía provisoria y de esta manera los abogados o los hijos puedan representar a su mamá o su papá patronal y puedan contestar la demanda, ¿sí? Eso es importante para que ustedes puedan tener en cuenta si llega a suceder el tema de incapacidad del empleado. Tiene que existir una sentencia o un estudio médico que determine esta situación. Otra de las causales para dar por terminada la relación laboral, hablamos de la quiebra del empleador o la liquidación judicial de la empresa. Salvo que el síndico decida continuar con el negocio de la explotación y le va abonando a todos salario normal.
Pero hablamos, siempre hago esta distinción. Si la quiebra del empleador o la liquidación judicial ya decretada por sentencia definitiva en un juicio civil es, es culposa, es decir, fue sin querer, efectivamente nos vamos por este inciso G. Pero si la quiebra del empleador fue dolosa, es decir, fue provocada, fue malintencionada, y esto se demuestra en un juicio civil, no nos vamos por el artículo 78. Si la quiebra fue dolosa, nos vamos como si fuera un despido injustificado y el trabajador tiene derecho a todas las indemnizaciones que le correspondieran en demanda, ¿sí? Ahora bien, vamos al siguiente, que es el cierre total de la empresa. Cuando nosotros hablamos del cierre total de la empresa o reducción definitiva de las faenas, esto, para que sea válido, tiene que ser previa comunicación por escrito al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, donde también se le da participación sumaria a los trabajadores. Y ojo, para decretar el cierre del establecimiento o reducción de las faenas, reducción de las labores, tiene que haber una resolución del Ministerio de Trabajo que autorice esta medida. Si la empresa un día cierra con candado su establecimiento y pone un cartel cerrado, sin comunicar al Ministerio de Trabajo y sin comunicar a los trabajadores, se entiende que es un despido injustificado y los trabajadores tienen que iniciar la demanda lo más rápido posible contra la empresa e inclusive me animaría a decir que pueden también demandar a los propietarios solicitando la extensión de la condena o la demanda solidaria. En ese tipo de situaciones se puede invocar lo que es el disregar, que es una doctrina, o conocido también como velo societario o de cortina. Entonces, ante este tipo de situaciones, porque claro, si la empresa cerró, probablemente está dejando de existir, ¿verdad? Y probablemente ya no tiene bienes a su nombre o de acá a unos años, cuando termine el juicio, va a ser difícil cobrar la indemnización que le corresponde al trabajador. Entonces, en este tipo de situaciones, siempre les recomiendo a los colegas actuar lo más rápido posible y ya propiamente solicitar un embargo preventivo o, en el peor de los casos, también demandar a los propietarios solicitando la condena solidaria e invocando la doctrina del disregalo, ¿sí? Pero si es que la empresa actúa conforme a lo establecido en el inciso H, bueno, no pasa nada, la relación laboral termina. Enseguida vamos a ver cómo se indemnizan este tipo de casos. Tenemos también el agotamiento de la materia, objeto de la industria extractiva. Ejemplo, se está extrayendo carbón natural o se está extrayendo madera de un punto X o se está extrayendo oro en punto Y y termina, se agota la materia y obviamente la relación laboral termina porque ya no hay más nada que extraer, ¿verdad? Otra causal es lo que ya estuvimos analizando, el inciso J y K. Avanzamos porque ya estuvimos hablando. Disculpen el ruido de fondo, un segundito. Estamos aquí de vuelta, disculpen. A ver un poco, ¿me escuchan? Sí. Volvemos al inciso, les dije el inciso J y K, ya lo estuvimos analizando, saltamos directamente al inciso L, la resolución del contrato decretado por autoridad competente. ¿Qué quiere decir esto? El juez laboral determina que el despido fue justificado y dispone el término de la relación laboral. Puede darse, ¿sí? Entonces, porque resuelve el término del contrato de manera competente, de manera puntual. Y el inciso L por las demás causales de extinción conforme a las disposiciones del derecho común o normas aplicables que vamos a ver dentro de un rato. Ahora, les decía yo hace rato, el artículo 78 tiene su forma indemnizatoria. Siempre digo en clase, el artículo 78 tiene sus dos hermanitos, que son el 79 y el 80. Estos tres artículos vienen siempre juntos, colegas, porque el 79 y el 80 nos dice cómo se va a indemnizar en cada una de las causales del artículo 78.
¿sí? ¿Qué quiere decir? Cuando hablamos del inciso A, las causas estipuladas en el contrato, el inciso B, mutuo consentimiento, el inciso E, vencimiento del plazo o terminación de la obra, o el inciso C, en la parte que dice incapacidad física o mental del empleador, que hace imposible el cumplimiento del contrato de trabajo, en este tipo de situaciones o causales, el contrato termina sin obligación de ninguna de las partes y solo al pago del salario trabajado hasta la fecha y el aguinaldo proporcional. Si por ahí, como les dije hace rato, al trabajador le corresponden vacaciones causadas, también se le abona. Pero en este tipo de situaciones solamente esto se le tiene que pagar al trabajador, ¿sí? Vamos al siguiente, si hablamos de caso fortuito o fuerza mayor, que era el inciso D, que haga imposible el cumplimiento del contrato, se dan dos situaciones. Uno, si por ahí la empresa se encontraba asegurada y hubo un incendio, una inundación, lo que sea, algo que imposibilitó el trabajo, si la empresa se encontraba asegurada, el empleador tiene que reponer la industria o comercio en proporción al tiempo, eh, en proporción al importe indemnizatorio recibido. O sea, una vez cobrado la póliza de seguro, tiene que formar nuevamente la empresa y recontratar a todos los colaboradores. Pero por ahí si la empresa o los dueños deciden no reponer, dicen, no, nosotros ya no vamos más a seguir en este rubro, esto nos causó un perjuicio, estamos traumados, qué sé yo, deciden no reponer. Ahí sí tiene que indemnizar a los trabajadores, pero de acuerdo a su antigüedad, y no nos vamos por el artículo 91, que son 15 jornales por cada año de servicio, sino que tiene una indemnización diferente, que está en el artículo 79. Porque dice, de acuerdo a su antigüedad, cumplido el periodo de prueba hasta 5 años de antigüedad, le corresponde un mes de salario. De 5 años a 10 años de antigüedad le corresponde 2 meses de salario y a aquellos que tengan más de 3 meses de antigüedad le corresponden 3 meses de salario, además del aguinaldo proporcional. Ustedes tienen que saber que el aguinaldo proporcional se paga ante todo tipo de término de la relación laboral. Eso es algo que siempre va a percibir el colaborador. Nada más que en este caso ya tenemos la escala de cómo se va a indemnizar. Ahora, si hablamos de otras causales como muerte o incapacidad del empleador, la quiebra o liquidación de la empresa, si es de buena fe, es decir, si es culposa, el agotamiento de la materia objeto de la actividad extractiva, se va a indemnizar a los trabajadores de acuerdo a la escala establecida en el 79 otra vez, hasta 5 años de antigüedad, un mes de salario, hasta 10 años de antigüedad, 2 meses de salario y más de 10 años de antigüedad, 3 meses de salario se le va a indemnizar al colaborador, ¿sí? Además del aguinaldo proporcional. Ahora, recuerden que conforme el artículo 81 y 84, el 81 va de la mano con el artículo 82 para saber cómo se indemniza y el artículo 84 va de la mano con el 85 para saber cómo se indemniza. ¿En qué tipo de situaciones el empleador puede dar por terminada la relación laboral? Y dice el 81, son causas justificadas, número 1, el engaño por parte del trabajador mediante certificados o referencias personales falsas sobre la capacidad, conducta moral o actitudes profesionales del trabajador. Disculpen. Una cosa que les quería decir antes de avanzar. El inciso A, B, C, D, E que tenemos aquí presente son realmente muchas veces causas o tipos penales que además de requerir los documentos necesarios para demostrar esta situación, también se recomienda denunciar ante la Fiscalía Penal o del Ministerio Público estos hechos punibles, ¿sí? En el numeral A estamos hablando de certificados de trabajo de contenido falso, perdón, documentos de contenido falso o documentos falsos en sí. Entonces, esos son tipos penales que se tienen que denunciar. Ejemplo,
se tenía que contratar un trabajador que tenía un estudio, una preparación X, y el trabajador presentó un certificado, una constancia, un certificado de estudio, y con el tiempo la empresa se percata que es falso ese certificado. Fíjense que en nuestro país es muy común eso. Entonces, una vez que se presenta este documento falso, se le puede despedir al trabajador. Obviamente, si nosotros despedimos bajo esta situación en un juicio laboral, a más de la denuncia penal, en un juicio laboral se tiene que demostrar que el documento es falso, pidiendo informe a la universidad o al instituto de enseñanza, haciendo la pericia caligráfica, la pericia documentológica, pidiendo informe al MEC, porque fíjense que hoy en día todas las especializaciones, maestrías o títulos de grado tienen que estar legalizados ante el MEC. Si por ahí hablamos de un diplomado, estos aún no requieren la legalización del MEC, pero sí se puede pedir informe a la universidad sobre esta situación, si la persona ha cursado o no un curso, un taller o un diplomado específico. O lo mismo, ¿qué pasa si un colaborador presenta reposos médicos y por el camino nos damos cuenta que son falsos? Nos enteramos o vemos en su estado de WhatsApp o en su estado de redes sociales al colaborador de fiesta. Y él presentó un certificado médico. Se curó rapidísimo. Entonces, si nosotros nos percatamos eso en un estado de WhatsApp o en un estado de redes sociales, sabemos que los estados desaparecen en 24 horas. ¿Qué debe hacer la patronal? Hacer un acta notarial. Disculpen, voy a solucionar ahí el ruido de fondo porque me distrae y retomamos enseguida, si me permiten, ¿sí? Un segundito. Disculpen, ya solucioné mi ruido de fondo. Ya estamos para continuar de vuelta. Pongo otra vez para proyectar. Así también no se aburren mucho con lo que les voy hablando. Nos quedamos en el tema de que, bueno, nos percatamos en su estado de redes sociales que estuvo de fiesta y a veces no estaba enfermo. Lo ideal es, ustedes saben que los estados desaparecen en 24 horas, normalmente se hace un acta notarial donde se consta lo que se está viendo en el estado para presentar después como prueba y presentar también el reposo médico de que este no ha sido real. Y también pidiendo informes en el hospital o en el centro médico si la persona consultó, si el médico se encuentra facultado para emitir órdenes, para emitir reposos médicos y si existe algún diagnóstico que conste esta situación, ¿verdad? Vamos al siguiente inciso B, que es robo, hurto, delito contra el patrimonio de las personas cometidos por el trabajador en el lugar de trabajo. Ojo, en este punto suele ser un poco complicado porque realmente se tiene que demostrar este hecho.
No se olviden que nuestra Constitución Nacional es altamente garantista y proteccionista, porque nosotros tenemos el principio pro reo, se presume la inocencia de la persona hasta que sea condenada. Entonces, podemos alegar que hubo robo, hurto, pero siempre va a quedar la duda. Y si la misma patronal le puso las cosas en la cartera, o si la patronal nomás está haciendo esto para perjudicar al trabajador, ¿por qué? Porque se presume su inocencia, salvo que se demuestre. Si hubo robo, hurto, esto se puede demostrar por una auditoría externa, por una pericia contable, por cámaras de circuito cerrado, por testigos, ¿verdad? Pero fíjense cómo se tiene que tener en cuenta, se tiene que tener todos los documentos que basamenten esta situación o este hecho que se está alegando. Y muchas veces en materia penal se hace lo que es el famoso procedimiento abreviado. Ustedes para los que son penalistas van a conocer mejor este término, pero la jurisprudencia en materia laboral dice, lo que pasa es que el procedimiento abreviado es el reconocimiento del hecho, pero para tener salidas alternativas. La jurisprudencia en materia laboral dice que el procedimiento abreviado no demuestra la culpabilidad del trabajador, porque justamente es a los efectos de abreviar todo lo que es el procedimiento. Entonces, ¿qué pasa si se hace un procedimiento abreviado en materia penal? En materia laboral se tiene que demostrar igual que existió el robo, hurto u otro delito para dar por terminado el vínculo laboral de manera justificada. Tenemos también todo lo que sean actos de violencia, amenaza, injurias, malos tratos. Si estamos alegando este tipo de situaciones, la patronal tiene que demostrar que efectivamente existieron estos hechos, como por medio de denuncias, cámaras de circuito cerrado, conversaciones de WhatsApp, grabaciones, todo este tipo de situaciones. Voy a ir avanzando un poco más porque si no, no nos va a dar tiempo de tratar todas las causales y hay muchas que quiero tratar con ustedes en esta media hora restante. Hablamos también el inciso F de los perjuicios materiales que ocasiona el trabajador y fíjense acá, cuando hay un perjuicio material, el famoso no importa si fue queriendo o sin querer, porque acá dice intencionalmente, negligencia, imprudencia o falta grave en edificios, obras, maquinarias, herramientas, materias primas, productos y otros objetos relacionados al trabajo. Si el trabajador ocasiona un perjuicio material, queriendo o no queriendo, es causal de desvinculación. Ahora, la patronal tiene que demostrar que existió un perjuicio, cuál fue el perjuicio y cuánto monetiza ese perjuicio, cuánto salió, cuánto costó la reparación del daño o del perjuicio ocasionado por el trabajador. Por otro lado, hablamos también de la comisión del trabajador de actos inmorales, avanzamos un poco más. La revelación por el trabajador de secretos industriales, fábricas o asuntos de carácter reservado que se conociese en razón de sus funciones en función de su perdón, que conociese en razón de sus funciones en perjuicio de la empresa, inciso H. En este punto, normalmente hablamos del empleado de confianza y el empleado de confianza lo encontramos en el artículo 27 del Código Laboral. Entonces, cuando un empleado de confianza revela secretos de carácter reservado o secretos industriales, es causal de despido. Ahora, en este tipo de situaciones, se tiene que demostrar que el trabajador reveló. ¿Y cómo lo hacemos? Suele tornarse un poco difícil porque o el trabajador reveló por medio de un WhatsApp, por medio de una conversación, por medio de correo electrónico a la competencia o a otras personas, y ahí lo que es un poquitito difícil, pero no imposible demostrar esta situación. Hablamos nuevamente del inciso I, que por el hecho de comprometer el trabajador con su imprudencia o descuido, la seguridad de la empresa, fábrica o taller, así como las personas que se encuentren ahí. Normalmente dentro de los establecimientos comerciales hay medidas de seguridad o hay protocolos que se tienen que seguir en su totalidad. Ante este tipo de situaciones, si se quebranta el protocolo o no se respetan las normas de seguridad y la patronal tiene forma de demostrar esto, puede despedirse de manera justificada. Cuando hablamos de este punto, el hecho de comprometer al trabajador, acá sí
podemos nosotros tener un protocolo, un reglamento de manejo técnico. También es muy importante en este tipo de situaciones las amonestaciones que se van realizando al trabajador, porque en algún lugar tienen que constar amonestaciones o actas labradas dentro de la empresa donde se detalle lo que ha ocurrido, que el trabajador ha incumplido, que comprometió con su imprudencia o descuido la seguridad, y tiene que firmar el trabajador. Si el trabajador se niega, firman 2 testigos. ¿Está bien? Hablamos también de cuando el trabajador se presenta en la empresa en estado de embriaguez o bajo influencia de alguna droga o portando armas peligrosas, salvo aquellas que por la naturaleza de su trabajo estuviesen permitidas. Pero, y esto se suele tornar un poco difícil porque ¿cómo demostramos que el trabajador se presenta en estado de embriaguez o bajo la influencia de alguna droga? Y la prueba válida siempre va a ser el alcotest o la prueba de sangre. Y si el trabajador se niega, en este caso se aplica lo mismo que los controles de tránsito. Si el conductor se niega a someterse a un estudio, no se le puede obligar. Lo mismo pasa si el trabajador se niega a someterse al estudio, a la prueba de cotejo o el de estupefaciente, no se le puede obligar, lastimosamente. Entonces, tuvimos nosotros sí un caso hace muchos años donde la empresa presentó el circuito cerrado, donde se observaba que el trabajador no podía mantener el equilibrio, se movía en zigzag. Se habían presentado testigos que decían que al trabajador se le veía en estado de embriaguez, que tenía los ojos todos rojos y tenía un olor a alcohol. Y también recuerdo que se había labrado acta de ese día. Entonces, con todos estos elementos, porque no había prueba de alcotest, con todos estos elementos se había concluido que el despido fue justificado. Pero esto va a depender igualmente siempre del juzgador, porque acá la prueba contundente va a ser la de alcotest o la de sangre para determinar también el consumo de otras sustancias. También termina de manera justificada, obviamente, por la condena del trabajador a una pena privativa de libertad. Y acá hago una diferencia. Cuando nosotros nos vamos al artículo 71 del Código Laboral, hablamos de las causales de suspensión y nos vamos al inciso H, porque dice la detención, arresto o prisión preventiva del trabajador. Cuando hablamos de detención, arresto o prisión preventiva, el vínculo laboral no se extingue, se suspende nomás hasta que la persona recupere su libertad. Pero si ya hay una condena donde la persona tiene que guardar prisión por cierto tiempo, ahí sí el vínculo termina con causa justificada, es decir, no hay obligación de indemnizar ni preavisar. Hablamos de, a ver un poco el inciso elle, porque quiero abarcar lo más que se pueda. Hablamos de falta de acatamiento del trabajador de forma manifiesta y reiterada y con perjuicio del empleador de las normas que éste o sus delegados le indiquen claramente para la mayor eficacia y rendimiento en las labores. Cuando hablamos de falta de acatamiento del empleado, del trabajador, se tienen que demostrar estas situaciones, que es en forma manifiesta y reiterada, o sea, es constante, y que hay un perjuicio. ¿Cuál fue el perjuicio? ¿Cuánto costó el perjuicio? ¿Entienden? Entonces, ¿cómo demostramos? Con las amonestaciones realizadas al trabajador, las amonestaciones constantes, también con cuál fue el perjuicio, con una auditoría, con una elaboración de presupuesto o con la factura de cuánto salió la reparación del perjuicio ocasionado por el trabajador. ¿Entienden? Cuando hablamos también del trabajo a desgano o disminución intencional en el rendimiento del trabajo, es el famoso brazos caídos. ¿Cómo demostramos que el trabajador está haciendo brazos caídos? Brazos caídos o el desgano también se demuestra también por medio de amonestaciones, o hay empresas que le piden a sus trabajadores semanalmente o quincenal o mensualmente que informen sobre su productividad. Y ahí se va determinando que hay una disminución en su rendimiento, ¿ok? Pérdida de confianza, el inciso N, pérdida de la confianza del empleador en el trabajador que ejerza un puesto de dirección, fiscalización o vigilancia. Esto se va también en el artículo 27 del Código Laboral. El inciso Ñ, la negociación del trabajador por cuenta propia o ajena.
Cuando hablamos de la negociación propia, hablamos de deslealtad o pérdida de confianza también. Son un poco más difíciles de demostrar, pero se podría hacer el intento. Nos vamos al inciso P o el inciso Q, disculpen. Papi, disculpen. Un segundito, ¿sí? Disculpen, seguimos. Hoy es un día un poco incientado acá porque tengo un alumnito que ladra mucho. Seguimos. Bien. Nos quedamos en el inciso brevemente nomás. Participar en una huelga declarada ilegal. Ustedes tienen que saber que cuando un grupo de trabajadores o el sindicato convoca huelga, se puede pedir hay un juicio en lo laboral que se llama solicitud de declaración de la huelga o declaración de ilegalidad de la huelga. Pero esto no se hace durante o antes de la huelga. Una vez concluida la huelga, la patronal presenta este pedido ante un juez laboral competente. Si el juez laboral competente declara que la huelga fue ilegal, se puede despedir al trabajador, ¿sí? Pero hay que atender mucho en qué momento se presenta esto. Todo el procedimiento en materia de huelga está dentro del Código Laboral también. Vamos al inciso P, que acá quiero desarrollar un poquitito entre el P y el Q. Cuando hablamos del P, hablamos de inasistencia del trabajador en las tareas contratadas durante 3 días consecutivos o 4 en el mes, siempre que se produjera sin permiso o sin causa justificada. Número 1. ¿Cuál es la diferencia entre inasistencia al trabajo y abandono que está en el inciso? La inasistencia al trabajo se tiene que dar de la siguiente manera. Ejemplo, lunes vino a trabajar, martes, miércoles, jueves no vino a trabajar y el viernes se presenta a trabajar. Cuando el trabajador falta, pero se presenta o se reintegra días después, ahí hablamos de inasistencia. Pero si el trabajador se presenta y luego nunca más viene, ahí hablamos de abandono, ¿sí? Para la inasistencia, inciso P, ¿es necesario intimar al trabajador? No. La norma, acá lo que vemos en el inciso P, no habla de que se tenga que intimar al trabajador a que se reintegre. El trabajador se ausenta 3 días y directamente ya es causal de despido. Claro, tiene que ser se tiene que producir sin permiso y sin causa justificada. Ojo, muchas veces la patronal no da permiso, pero es una causa justificada y el trabajador justifica, entonces tampoco se encuadra en el inciso P. Tiene que ser sin permiso y sin haber justificado el trabajador. ¿Está bien? ¿Cómo demostramos este tipo de situación? Por medio del registro de marcación. Por eso es muy importante que todas las empresas tengan también un registro de marcación, porque si no, ¿cómo demostramos que él se ausentó? Por otro lado, si ya entramos en el abandono propiamente, que es el famoso inciso Q, artículo 81, inciso Q. El abandono del trabajo por parte del trabajador se entiende que es una dejación o interrupción intempestiva o injustificada de las tareas, la negativa de trabajar en las labores en las cuales ha sido destinada o la falta injustificada o sin aviso previo de asistencia al trabajo que tenga a su cargo, cuya paralización implique la perturbación del resto de la obra o industria. Fíjense que acá no habla de que 3 días se tiene que ausentar para que se aplique abandono. Simplemente hay una falta injustificada o sin aviso previo y ya puede ser considerado abandono. ¿Qué es el numeral 1? Dejación o interrupción intempestiva. Está trabajando, al mediodía agarra sus cosas porque discutió con la jefa y se retira. Ya no viene a la tarde a trabajar. ¿Es abandono? Efectivamente es abandono. Ahora, dice, ¿cómo se constituye el abandono? La última parte del inciso Q nos habla que el abandono del trabajo como acto de incumplimiento del trabajador solo queda configurado con la falta de justificación o silencio del trabajador
ante intimación hecha de forma fehaciente para que se reintegre en un plazo no menor de 3 días. Acá encontramos los 3 días, pero ¿qué significa? Que si el trabajador hoy ha interrumpido intempestivamente sus tareas o hoy no se presentó a trabajar, le enviamos un telegrama colacionado intimándole de manera fehaciente para que se reintegre o justifique su inasistencia en un plazo no menor de 3 días. Pasados los 3 días, se entenderá como abandono. ¿Entienden? Es decir, se tiene que intimar y se le da ahí recién 3 días para que justifique. Si no justifica en ese periodo, ahí hablamos de abandono. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando enviamos un telegrama colacionado, intimando, tiene que ser lo más rápido posible. La jurisprudencia firme, constante y uniforme de los tribunales de apelación dicen que de por ahí, si el trabajador se fue a denunciar en el Ministerio de Trabajo y dice, a mí me acaban de despedir, esa denuncia interrumpe cualquier intimación que se haga posterior. Nosotros en lo laboral ya tuvimos casos donde, por ejemplo, el telegrama colacionado se envió a las 8 de la mañana y el trabajador se fue a denunciar en el ministerio a las 8:30. Y por cuestión así de minutos es que se tuvo en cuenta, por ejemplo, el telegrama colacionado. O viceversa, si el trabajador fue el que denunció primero y después se remitió el telegrama colacionado, se tiene en cuenta lo que fue primero, ¿sí? Eso ya hablamos de jurisprudencia. Hablamos también del inciso R, que es la falta reiterada de puntualidad del trabajador en el cumplimiento del horario de trabajo. Hablamos de las famosas llegadas tardías. Si hay llegadas tardías, dice esta última parte del inciso R, después de haber sido apercibido por el empleador o sus delegados. Para alegar esta causal de llegadas tardías, se tuvo que haber amonestado o apercibido varias veces al trabajador antes de la toma de decisión de dar por terminada la relación laboral. Y en algún lado tienen que constar estos apercibimientos por escrito para utilizar como medio de defensa en caso de que el trabajador demande por despido injustificado. Avanzamos un poco más porque quiero hablar de las causales del trabajador. Les desarrollé los puntos más importantes de la patronal. Pero el trabajador, como les decía al principio del encuentro, el trabajador también se puede retirar de manera justificada. Hablamos del artículo 84. El trabajador se puede retirar por falta de pago de salario correspondiente en la fecha, lugar convenido o acostumbrado. Y acá se da una interpretación amplia. ¿Por qué? Porque no solamente hablamos del salario, no se pagó el aguinaldo en forma, no se concedió las vacaciones en tiempo y forma, no se pagó el seguro social, no se pagó la bonificación familiar del trabajador, ya lo había solicitado, no se pagó la comisión en su totalidad. Entonces hablamos de que el trabajador se puede retirar. Todo lo que afecte, ustedes tienen que saber que todo lo que afecte el patrimonio económico del trabajador es una causal de retiro justificado, ¿sí? Y no solamente nos remitimos al salario puntual, sino que todo lo que hace a la parte económica, el patrimonio económico del trabajador. Y acá también hablamos del seguro social. Si no se está aportando al IPS, que es un derecho humano básico, fundamental, el seguro social y el aporte jubilatorio, si no se está aportando, el trabajador se puede retirar de manera justificada, ¿sí? Hablamos también de la negativa, esto vamos a pasar nomás, el inciso C, la exigencia por el empleador de las tareas superiores a las fuerzas o capacidad profesional del trabajador. Ejemplo, se contrata una recepcionista, una señorita de 1,58 m, que pesa 48 kilos. Y el jefe un día viene y le dice, ¿sabes qué? Por el día de hoy o a partir de ahora, vos vas a trabajar en el depósito y tenés que levantar cajas de más de 20 kilos. Es una exigencia por parte del empleador de tareas superiores a las fuerzas o capacidad profesional. No le puede exigir. ¿La trabajadora se puede retirar de manera justificada? Sí. Nada más que hay una pequeña diferencia. A veces la patronal amenaza, pero no cumple. El trabajador se puede retirar por la simple amenaza. La jurisprudencia dice no cuando se concreta el hecho.
Cuando el trabajador, o en nuestro ejemplo, la trabajadora ya está parada en el medio del depósito y le están pasando cajas de 20 kilos, ahí es cuando se concreta el hecho y ella se puede retirar de manera justificada. Claro, el trabajador en este punto sí tiene que demostrar que le ha sucedido esto. Y una cosita que se me faltó, se me pasó decirle cuando hablamos del inciso A. Y nuevamente, todo lo que sea que afecta al patrimonio económico del trabajador, falta de pago de algo o modificación unilateral del contrato, la carga probatoria lo va a tener el empleador, no el trabajador. El empleador tiene que demostrar que sí estuvo cumpliendo el pago de salario o el pago de cualquier otro beneficio o que no ha modificado las condiciones contractuales. El empleador, repito. Para las demás causales que tenemos acá, inciso C, D, E, F, etcétera, etcétera, H también, el trabajador tiene que demostrar, el trabajador tiene la carga probatoria. El inciso G, por ejemplo, también la patronal tiene la carga probatoria. Hablamos del inciso D y E de todo lo que sean actos de violencia, amenazas, injurias o malos tratos. Si el trabajador es víctima de acoso laboral, malos tratos psicológicos o cualquier tipo de acto de violencia, ustedes saben que la violencia puede ser física, verbal, psicológica, etcétera, etcétera, violencia económica, el trabajador se puede retirar de manera justificada. Acá es muy fácil porque el trabajador puede grabarle a su empleador, puede filmarle cuando le está maltratando, puede presentar testigos y hay una prueba contundente que es la evaluación psicológica o el acompañamiento psicológico que está teniendo el trabajador para demostrar actos de violencia o amenaza, porque sí o sí quedan secuelas. ¿Y qué pasa si es una mujer la que es violentada o agredida o amenazada? Ustedes saben que tenemos nosotros la ley de protección contra la mujer, contra todo tipo de violencia, y uno de los tipos de violencia es la violencia laboral. Es decir, la trabajadora, además de retirarse de manera justificada, puede denunciar también ante la unidad especializada de víctimas, unidad especializada de violencia contra la mujer, puede denunciar también violencia laboral. El Ministerio Público va a abrir una investigación y se tiene que demostrar, pero está esta posibilidad también, ¿sí? Y si es un trabajador hombre, igual yo entiendo que puede hacerlo en una unidad penal, obviamente no en la especializada, pero puede hacer una unidad penal porque igual estamos hablando de malos tratos, injurias o amenazas inclusive. Hablamos del inciso G, voy a tratar de tocar los puntos más importantes nada más, ¿sí? El inciso G, reducción ilegal del salario del empleador, equivale a ella la reducción de la jornada legal o de los días de trabajo sin consentimiento del trabajador si no se abonase la remuneración íntegra correspondiente a la jornada completa o los días hábiles en que se dejó de trabajar. Fíjense que acá dos cosas quiero resaltar. Uno, cuando se produce sin el consentimiento del trabajador, lo que se produce es esta falta. Porque muchas veces el trabajador y el empleador acuerdan reducir su jornada, reducir el salario o reducir algo. Si ambas partes están verdaderamente de acuerdo y deciden modificar el contrato, no hay problema, todo bien, pero de verdad el trabajador tiene que estar de acuerdo. Si el trabajador no está de acuerdo y se modifica el contrato sin su consentimiento, ahí se produce. Y por otro lado, fíjense que acá dice, si no se abonase la remuneración íntegra, lo que les decía nuevamente, tiene que llegar fin de mes, o sea, el hecho se tiene que concretar, tiene que llegar fin de mes y el trabajador tiene que cobrar menos. O tiene que llegar fin de mes y efectivamente el trabajador trabajó menos y cobró menos. Ahí es cuando se produce esta causal y el trabajador se puede retirar de manera justificada. Y la patronal es la que tiene que demostrar que no hubo una reducción, que fue una simple imaginación del trabajador, ¿verdad? Pero hablamos en ese punto de ese tipo de situaciones. A ver, acá también vamos al inciso N, cuando hablamos de toda alteración unilateral del contrato de trabajo de parte del empleador no aceptada por el trabajador, así como las violaciones graves del reglamento interno de trabajo cometidas por aquel. Si el empleador altera por decisión propia el contrato o no respeta el reglamento interno de trabajo, el trabajador se puede retirar de manera justificada.
Por eso vuelvo a decir, si la alteración del contrato es de mutuo acuerdo, ambas partes aceptan, está bien. Lo que no se permite es la alteración propia. Rápidamente atendiendo a los minutos que nos quedan, también les decía, no solamente nos centramos nosotros en el artículo 78, 81 y 84. También encontramos otras causales, como las contempladas en el artículo 61, cuando hablamos de la buena fe, que dice, el contrato de trabajo debe ser cumplido de buena fe y obliga no solo a lo que está formalmente expresado en él, sino a todas las consecuencias derivadas del mismo o que emanen de la naturaleza jurídica de la relación o que por ley le correspondan a ella. ¿Qué quiere decir? Si no hay buena fe por parte del trabajador, la empresa le puede despedir. O si no hay buena fe por parte de la patronal, el trabajador se puede retirar de manera justificada. Claro, gente, ¿cómo yo demuestro que no hay buena fe? Y normalmente la buena fe o este artículo 61 acompaña o refuerza algunos incisos del 81 o del 84. Pero les doy un ejemplo puntual. ¿En qué tipo de situaciones no hay buena fe? Cuando la empresa le hace firmar al trabajador un contrato civil sin relación de dependencia, entre comillas, pero a la vez la realidad cumple horario, recibe órdenes, cobra salario mínimo. Lo que tratan es de desobligarse nomás de las cuestiones laborales. ¿Hay o no buena fe en este tipo de situaciones? Claro que no hay buena fe, gente. Y encima la patrona le hace expedir facturas al colaborador. Claro que no hay buena fe. ¿El trabajador se puede retirar? Claro que sí, porque él es un dependiente más y tiene derecho al aguinaldo, vacaciones y al IPS. La patronal trata de simular un vínculo bajo otra modalidad que no es. Y ahí también hablamos del principio de primacía de la realidad, pero eso yo les dejo como tarea para investigar en internet. Pero en ese tipo de situaciones, claro que el trabajador se puede retirar, ¿sí? Y hablamos también de otras causales. Esto yo les voy a dejar como tareita para que lean el fin de semana, pero igual lo vamos a hacer una breve retroalimentación. El otro creo que es jueves o viernes. La doctora Luisana les va a estar avisando en el grupo. Ahora bien, fíjense que acá hay obligaciones del empleador en el artículo 62 y hay prohibiciones del empleador en el artículo 63. Si el empleador no cumple con las obligaciones o infringe las prohibiciones, el trabajador se puede retirar de manera justificada alegando estas causales. Por ejemplo, el numeral A o inciso A, dar ocupación efectiva a los trabajadores. Muchas veces las empresas aplican el freezer y no le dan más obligaciones o tareas al trabajador y le tienen ahí hasta que el trabajador se aburra y renuncie. No le está dando ocupación efectiva. ¿El trabajador se puede retirar de manera justificada? Claro que sí, totalmente. Después de esto ustedes van a ir leyendo igual, vamos a hacer retroalimentación. A ver un poco. Acá el inciso 63. Perdón, el artículo 63 también. ¿Cuál es una prohibición que tiene el empleador? El empleador no puede deducir, retener, compensar suma alguna del importe del salario o prestaciones de dinero que correspondan a los trabajadores, sino en la forma y dentro de los límites establecidos. Si la patronal está haciendo descuentos ilegales, está reteniendo el salario de manera ilegal o deduce el salario de manera ilegal, claro que el trabajador se puede retirar de manera justificada. ¿Entienden? No se puede hacer eso. A ver, hablamos también de, por otro lado, el empleador puede despedir, como ya estuvimos viendo, de manera justificada al trabajador conforme al artículo 81 y también conforme al artículo 65 y 67 del Código Laboral, cuando hablamos de obligaciones y prohibiciones del trabajador, que son todos estos que vemos en pantalla, pero en la siguiente clase vamos a hacer una retroalimentación, no se preocupen. De hecho, ustedes van a ver, por ejemplo, acá el artículo 66, queda prohibido a los trabajadores, inciso D de dedo, presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de drogas, estupefacientes o cualquier otra condición. Esto está luego en el artículo 81. Pero fíjense que el artículo 66, inciso D, refuerza el artículo 81 cuando hablamos de presentarse en estado de embriaguez.
Y como última cosa, no olvidemos que tenemos nosotros la Ley de Prevención de Riesgo y Seguridad Ocupacional, que es la Ley 5804/2018, donde habla de las responsabilidades de los empleadores, las responsabilidades de los trabajadores y dice la Ley de Prevención de Riesgos que en caso de incumplir esto, el trabajador, acá está, fíjense, para el afiliado o trabajador, lo que está en negrita nomás les voy a leer. Faculta al empleador para la terminación del vínculo o relación por justa causa. Si hay un grave incumplimiento por parte del trabajador de todo lo que hace a la prevención de riesgo y seguridad ocupacional, se le puede despedir de manera justificada al trabajador. Lo mismo, si la patronal no cumple, ahora un poco obligaciones de los trabajadores, si acá también hay obligaciones del empleador, pero si el empleador no cumple con estas obligaciones, el trabajador se puede retirar de manera justificada en todo lo que sea seguridad ocupacional o prevención de riesgos, ¿sí? Esto es para que ustedes tengan en cuenta, pero no se preocupen, atendiendo a la hora y respetando nomás también la actividad laboral de ustedes que tuvieron todo el día. Vamos a ir concluyendo este primer encuentro. No sé si tienen alguna duda, fue muy rápido, estamos bien hasta acá, ¿todo bien? ¿Me pudieron seguir? ¿No fue muy aburrido? Vamos a suponer que sí, colegas. Súper bien, profe. Más claro imposible. Dale, genial, muchas gracias, Mabel, porque así tengo un pequeño retorno, entonces ya sé cómo les va. Entonces dejamos hasta acá el encuentro de hoy. En la siguiente semana nos volvemos a reunir, como les dije, vamos a tocar como retroalimentación algunas causales que no nos dio tiempo hoy. Y el taller va a variar un poquitito, yo ya no les voy a hablar puntualmente de lo que dice el Código Laboral, sino que vamos a hacer un taller donde hagamos los cálculos para que a ustedes les sea más provechoso. Yo le voy a pasar a la doctora Luisana una tabla de liquidación que les va a servir a ustedes de resumen y en base a eso ya vamos a estar trabajando en el siguiente encuentro. Entonces, que pasen súper bien una vez más. Muchísimas gracias por acompañarnos este día, esta jornada y nos estamos encontrando. Que pasen bien. Hasta luego.